Imagínate ser una arquitecta brillante y premiada, construyendo tu firma desde cero con años de sacrificio, solo para encontrarte en una lujosa mansión donde tu clasista suegra te humilla frente a la alta sociedad, señalándote como la muchacha que ayuda en casa. Pero lo verdaderamente repugnante no es ese desprecio, sino el silencio cómplice y cobarde de tu pareja, quien se queda petrificado sin mover un solo dedo para defenderte. Lejos de agachar la cabeza o derramar una lágrima, Renata, la orgullosa hija de una costurera y un mecánico de Ecatepec, da media vuelta y sale por esa puerta para desatar un ascenso profesional tan arrollador que terminará eclipsando y presenciando la ruina del imperio de la misma familia que intentó pisotearla. Quédate, porque la magistral lección de dignidad de esta mujer te dejará sin aliento. Quédate hasta el final. Lo que descubrirás lo cambia todo. Lo que ella no sabía que perdía el salón olía a rosas blancas y a una pretensión que llevaba décadas cultivándose. Renata lo notó desde que cruzó la puerta principal de la casona en las lomas, con sus candelabros de cristal y sus cuadros enmarcados en dorado que nadie miraba de verdad. Llevaba puesto el vestido azul marino que Tomás le había pedido que usara, algo elegante, mi amor, ya sabes cómo es mi familia, y el bolso de cuero color cognac que había comprado con su primer cheque grande. Ese detalle le importaba a ella aunque no se lo dijera a nadie. Era el mismo bolso, el mismo, como un talismán, como una prueba de que había llegado lejos desde muy lejos. 40 años de matrimonio. Eso era lo que se celebraba esa noche. 40 años de Viviana Garza de Montiel siendo la señora de la casa. Había mesas con manteles de hilo bordado, flores por todos lados, una pequeña orquesta que tocaba boleros con discreción al fondo, y al menos 60 personas distribuidas entre el jardín y la sala principal. Primos de provincia que llegaban cada lustro, tías que juzgaban en silencio, amigos de la familia que habían crecido juntos en un México que ya no existía, pero que insistían en seguir habitando. Renata conocía algunas caras. Rebeca, la cuñada, le lanzó una sonrisa cálida desde el otro lado del jardín y levantó su copa. Javier, el hermano menor de Tomás, le dio un abrazo rápido antes de desaparecer entre la gente. Osvaldo, el suegro, la saludó con un apretón de manos firme y algo que casi era afecto genuino. Tomás estaba a su lado, o eso creía ella. Lo cierto es que estaba a su lado físicamente, pero hacía minutos que su atención flotaba hacia otro lado, hacia algún primo al que no veía desde la universidad, hacia el mesero que pasaba con charolas de canapés, hacia cualquier dirección que no fuera la de ella. Y entonces llegó Viviana. Cruzó el salón con esa elegancia estudiada que tenía, ese andar de quien sabe que todos la miran y se ha acostumbrado a que así sea. Traje color marfil, collar de perlas, el cabello perfectamente fijado. Traía consigo a un grupo de mujeres, primas mayores, amigas de toda la vida, que la seguían como si fuera el sol, y ellas simples planetas sin órbita propia. Renata sintió el cambio en el aire antes de escuchar nada. «Ay, por aquí», dijo Viviana, guiando al grupo hacia donde estaban ellos. Sonreía, ese tipo de sonrisa que no llega a los ojos, que existe solo en los labios como una firma de cortesía. Las presentaciones empezaron. Fulana, esposa de Mengano. Sutana, hija del arquitecto tal. Cada nombre venía con su coordenada social, con su apellido como credencial, con alguna referencia que situaba a la persona en el mapa invisible que Viviana llevaba siempre en la mente. Y cuando llegó el turno de Renata, Viviana hizo una pausa, tan breve que casi no existía. Pero existía, una fracción de segundo donde algo cruzó por sus ojos, algo calculado, algo que llevaba mucho tiempo, esperando este momento preciso. «¿Y esta?», dijo Viviana, con la misma ligereza con que uno señala un mueble, «es la muchacha que ayuda en casa, la que se encarga de las cosas del hogar». Nadie dijo nada. Las primas sonrieron con esa incomodidad que se disfraza de normalidad. Una de ellas murmuró algo sobre el bolso de Renata. Otra desvió la mirada hacia el jardín. Tomás no se movió. Renata sintió el color subiendo por su cuello,
sintió el filo invisible de esas palabras atravesándola con una precisión que solo puede tener algo que ha sido afilado durante mucho tiempo. La sirvienta, la muchacha que ayuda, la que se encarga de las cosas. 3 años, 3 años de domingo a domingo, de 4 de la mañana despierta, de reuniones que se extendían hasta la madrugada, de planos desplegados sobre mesas de trabajo mientras afuera llovía, de errores corregidos y proyectos ganados y contratos firmados con su nombre, con su nombre, con su nombre. Arquitecta, socia fundadora, ganadora del Premio Nacional de Diseño Urbano Sustentable. La sirvienta. Renata respiró una vez, solo una. Tomás seguía sin moverse. Ella giró despacio hacia donde había dejado su bolso. Lo levantó. Se lo colgó del hombro con una calma que no sabía de dónde venía, una calma que no era resignación, sino algo mucho más antiguo y más firme, algo que se aprende cuando uno crece sabiendo que el mundo no te regalará nada y que cada cosa que tienes la has ganado con tus propias manos. Que disfruten la velada, dijo, y salió. No corrió, no lloró, no se giró a ver si alguien la seguía. Cruzó el jardín con los tacones sonando sobre las piedras del sendero, pasó junto a la orquesta que en ese momento tocaba Sabor a mí, abrió el portón metálico ella sola y caminó hacia la calle. Tomás no la siguió. Eso fue lo que dolió más, no las palabras de Viviana que al fin y al cabo eran exactamente lo que Renata había sospechado desde el primer día, sino ese instante en que se giró, una sola vez casi sin querer, y vio a Tomás todavía de pie entre las primas y el champán, mirándola irse con una expresión que no era furia, ni vergüenza, ni amor. Era alivio. O quizás solo cobardía disfrazada de pasividad. La diferencia no importaba ya. Caminó 3 cuadras antes de llamar a un taxi. Se sentó en el asiento trasero y miró por la ventana cómo las luces de las lomas se iban quedando atrás, cómo la noche de la ciudad pasaba a velocidades distintas según lo lejos que estaba de los lugares donde vivía la gente que creía merecer más que los demás. Viviana Garza no sabía lo que había perdido esa noche, pero lo descubriría. Para entender cómo llegó Renata Fuentes a ese jardín, a ese momento, hay que retroceder poco más de 10 años en el tiempo, a una colonia del oriente de la Ciudad de México, donde las calles huelen a tortillas recién hechas y a copal los domingos, y donde los sueños no se ven nunca imposibles, solo muy, muy lejos. La madre de Renata se llamaba Dolores, pero todo el mundo le decía Lola, y cosía a máquina desde las 6 de la mañana hasta que la luz del cuarto se volvía naranja y sus ojos ya no aguantaban más. Confeccionaba blusas, vestidos de quinceañera, manteles de fiesta, uniformes escolares. Tenía una clientela fiel en el mercado de Ecatepec y una puntada tan perfecta que más de una novela de telenovela nacional había usado sus trajes de época sin que ella jamás saliera en los créditos. El padre de Renata se llamaba Don Gerardo y manejaba un taller mecánico en la avenida principal, manos siempre con rastros de grasa aunque se las lavara 3 veces, voz grave, risa fácil. Hombre de pocas palabras pero de presencia enorme, de esas que no necesitan anunciarse porque simplemente están. Renata era hija única, o casi. Hubo un hermano que nació cuando ella tenía 5 años y que se fue a los 7 meses, callado, sin dar explicaciones, como los bebés a veces se van. Después de eso, algo cambió en la casa que nunca volvió a ser igual, pero que tampoco se rompió del todo, porque Lola y don Gerardo eran de esas personas que se afianzan más cuando se fracturan, que echan raíces más profundas cuando el terreno tiembla. Renata creció entre retazos de tela y el olor a aceite de motor. Creció sabiendo coser botones y también cambiar una llanta. Creció escuchando a su madre hablar de proporciones y acabados, mientras miraba revistas viejas de diseño que alguien tiraba y Lola rescataba del depósito de reciclaje del mercado. Fue en esas revistas donde Renata vio por primera vez la fotografía de un edificio que la dejó paralizada. No recordaría después cuál era. «Hola, mi querido amigo, soy Alejandro.
narrador de historias sin filtro, donde las emociones son reales y cada historia toca el alma. Antes de comenzar, te invito a darle like, comentar, compartir este video con alguien especial y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia que podría cambiar tu forma de ver la vida. Quédate hasta el final, porque esta historia te va a sorprender. Gracias por ver este video y gracias de corazón a los miembros del canal que están apareciendo en pantalla. Su apoyo hace todo esto posible. Te deseo un hermoso día y que Dios bendiga a ti y a tu familia. Comencemos. Solo recordaba que era alto y que sus líneas eran tan limpias que parecían dibujadas por alguien que entendía que la belleza no necesita adornos innecesarios, que el espacio en sí mismo podía ser un lenguaje, que construir no era solo levantar muros, sino crear el lugar donde cabría la vida de las personas. Tenía 11 años. Guardó la fotografía entre sus libros de la escuela. La preparatoria la hizo becada en un plantel a 40 minutos de su casa. Se levantaba a las 5:30 para llegar a tiempo. Estudiaba en el camión. Comía a veces una sola cosa al día cuando los gastos del mes apretaban. Se fue convirtiendo en la estudiante que los maestros mencionaban con una mezcla de satisfacción y algo que se parecía a la culpa, como si supieran que una mente así merecía más recursos de los que podían ofrecerle. El examen de admisión a la UNAM lo presentó un martes de agosto. Pasó con el puntaje más alto de su generación en arquitectura. Don Gerardo lloró. Lola dijo que no, pero sus ojos dijeron que sí. Los 5 años de carrera fueron los más exigentes y los más luminosos de su vida hasta entonces. Descubrió que tenía un don no solo para diseñar, sino para entender cómo las personas habitaban los espacios, qué los hacía sentir seguros o incómodos, qué los empujaba a quedarse o a irse. Sus proyectos escolares ganaban concursos internos. Sus maestros la citaban en los pasillos para hablarle de posgrados, de becas al extranjero, de posibilidades que ella tomaba nota mentalmente con cuidado y gratitud. En 4º año conoció a Gloria. Gloria Terán era de Guadalajara, hija de una familia de clase media con aspiraciones de clase alta, brillante, directa, con una capacidad para reírse de sí misma que Renata encontró refrescante desde el primer momento. Se conocieron en un taller de diseño estructural a las 10 de la noche, cuando las dos eran las únicas que quedaban en el salón terminando una maqueta que debían presentar al día siguiente. «Si tú me ayudas con el cálculo, yo te ayudo a ti con el acabado», dijo Gloria sin preámbulos extendiendo la mano. Renata miró la mano, luego la miró a ella. «Trato». Esa noche terminaron la maqueta a las 2 de la mañana, comieron quesadillas en un puesto de la Copilco y hablaron de arquitectura y de sus madres y de lo que querían construir cuando fueran grandes, usando esa palabra, grandes, con la seriedad con que solo la usan los jóvenes que todavía no saben que el mundo cobra entrada. Una amistad que comenzó con un cálculo estructural y se volvió la columna vertebral de la vida adulta de ambas. Al año de graduarse, con un capital que sumaron entre las dos, ahorros de Renata, una pequeña herencia de la abuela de Gloria, un préstamo gestionado con paciencia y argumentos, fundaron Fuentes Terán Arquitectura. Oficina pequeña, 2 escritorios, una impresora que se atascaba los días más importantes, y una convicción que ninguna de las dos supo articular en ese momento, pero que era palpable en la forma en que se miraban cuando llegaba un nuevo proyecto, que iban a llegar lejos, que no tenían permiso de detenerse. Los primeros 3 años fueron duros, proyectos pequeños, remodelaciones, un par de casas habitación en fraccionamientos de clase media, competencias que perdían por márgenes estrechos, clientes que dudaban de contratarlas porque eran jóvenes, porque eran mujeres, porque no tenían nombre todavía. «El nombre se hace trabajando», le decía Gloria cuando las noches se ponían largas. «Lo sé», respondía Renata, «por eso no me voy a dormir». El proyecto que cambió todo llegó el 4º año, el rediseño de un espacio cultural en Iztapalapa, un edificio comunitario que debía funcionar como biblioteca, talleres y punto de reunión vecinal. Presupuesto ajustado, expectativas enormes.
y una comunidad que participó en cada etapa del diseño porque Renata lo decidió así, porque creía que las personas que iban a habitar ese espacio debían tener voz en cómo sería. El resultado fue un edificio que ganó mención honorífica en la Bienal Nacional de Arquitectura. Las cosas cambiaron después de eso, no de golpe, no de la noche a la mañana, sino con la acumulación silenciosa y constante que tienen los procesos que están construidos sobre algo sólido. Proyectos más grandes, clientes con presupuestos mayores, una segunda empleada, luego 3, luego un equipo de 8 personas que llenaban la oficina que ya habían tenido que cambiar por una más grande. Y fue en ese contexto de transformación, de levantamiento lento pero irreversible, donde apareció Tomás. El evento era la inauguración de un complejo corporativo en Santa Fe. No era el tipo de eventos a los que Renata solía ir, demasiado champán, demasiados trajes, demasiado vocabulario de networking que nadie usaba en la vida real. Pero Gloria la convenció con el argumento de que el arquitecto a cargo era alguien cuyo trabajo valía la pena ver aunque la velada fuera insoportable. Tenía razón en las dos cosas. El edificio era notable. La velada era exactamente tan insoportable como esperaba. Renata estaba mirando el detalle de una fachada de cristal cuando escuchó una voz a su lado. Ese ángulo de inclinación en los paneles es para el control solar, ¿verdad? Reducen el calor sin sacrificar la luminosidad. Se giró. Hombre de unos 30 y pocos, saco azul sin corbata, copa de vino blanco en la mano, una sonrisa que no tenía nada de estudiado. Lo decía de verdad. Sabía de lo que hablaba. Exacto, respondió ella. 20 grados de inclinación. Se ahorra hasta un 40% en el consumo del sistema de aire acondicionado. Arquitecta, socia fundadora de Fuentes Anterán Arquitectura. ¿Usted? Tomás Garza, construcción e inmobiliario. Pero el lado aburrido, no el interesante. Renata se rió. No por cortesía, genuinamente. Hablaron durante 40 minutos sobre la fachada, luego sobre otros edificios, luego sobre la ciudad y sobre cómo la ciudad podría ser distinta. Tomás tenía una forma de escuchar que era rara en los hombres de su entorno. Escuchaba de verdad, sin formular ya la respuesta mientras el otro hablaba, sin desviar la mirada hacia quien acababa de entrar al cuarto. Cuando se fueron del evento, él le pidió el número. Ella se lo dio. La primera cita fue en un restaurante de cocina de autor en la Roma. La segunda fue en una exposición de fotografía documental en el centro histórico. La tercera fue en el mercado de la Merced un domingo por la mañana, que fue la de Renata, y que Tomás pasó comprando chiles que no sabía identificar y haciéndola reír con cada equivocación. 3 meses después, Renata lo amaba. No con ese amor ansioso que ella había conocido antes, ese que necesita confirmación constante y que tiene la consistencia de las nubes, sino con algo más sereno, más hondo, como una raíz que va bajando despacio y sin prisa, porque sabe que tiene todo el tiempo del mundo. Tomás era bueno con ella, la escuchaba, le celebraba los logros con una alegría que parecía genuina, la llamaba cuando decía que la llamaría. Recordaba lo que importaba. Había, sin embargo, una sombra al fondo, no de él, exactamente, sino de lo que él traía consigo. La primera vez que Renata conoció a Viviana Garza fue un domingo al mediodía en la Casa de las Lomas. Llegaron juntos, ella con un ramo de flores, crisantemos amarillos, porque había preguntado, y Tomás le había dicho que a su madre le gustaban. Vestida con una blusa crema y pantalón negro, el cabello recogido, discreta y presentable, y lista para hacer lo que se hace cuando conoces a la familia del hombre que amas, dar lo mejor de ti. Viviana abrió la puerta. La mirada duró un segundo, solo un segundo. Pero en ese segundo, Renata leyó todo. No fue hostilidad abierta, que habría sido al menos honesta. Fue esa forma particular de mirar a alguien que consiste en mirar sin ver, en procesar a una persona como si fuera un objeto de decoración que no termina de encajar con el resto del cuarto. Una evaluación rápida. El bolso, los zapatos, el corte del cabello, el acento que no era del sur de la ciudad ni de las colonias del poniente,
y el resultado registrado sin expresión. «Qué bueno que pudieron venir», dijo Viviana, y le tendió la mejilla a Tomás. Las flores las recibió con las puntas de los dedos como quien recibe algo que no ha pedido. La comida fue larga. Osvaldo habló de negocios y de un proyecto de vivienda vertical que la empresa familiar tenía en desarrollo. Rebeca, 22 años en ese entonces, estudiante de diseño gráfico, fue la única que habló directamente con Renata, que le preguntó por sus proyectos con una curiosidad sin filtros que a Renata le pareció adorable. Viviana habló de casi todo menos de Renata. Cuando mencionaba a Renata, era en tercera persona aunque estuviera sentada frente a ella. La amiga de Tomás, la que trabaja en arquitectura, la chica de... ¿De dónde dijiste que eras? Ecatepec, había dicho Renata con la misma voz con que decía cualquier cosa. Un silencio muy breve, una curva muy discreta en las comisuras de los labios de Viviana. «Qué interesante», dijo. El camino de regreso esa tarde, Tomás estuvo callado unos minutos antes de decir: «Le caíste bien. Ya verás que cuando te vaya conociendo va a ser diferente». Renata miró por la ventana del coche. Pensó que Tomás era la persona que más amaba el mundo en ese momento, y que al mismo tiempo era capaz de no ver lo que estaba justo frente a sus ojos, no por maldad, por algo más complicado, porque a veces las personas deciden no ver ciertas cosas, porque verlas requeriría hacer algo al respecto. No dijo nada. Apoyó la mano en la suya sobre la palanca de cambios, y eso, por el momento, fue suficiente. Los 2 años siguientes fueron así. Momentos de amor genuino entretejidos con una incomodidad que crecía lentamente, sin anunciarse, como el agua que se filtra por las grietas que uno todavía no sabe que tiene. Renata aprendió a leer el lenguaje de Viviana con la precisión de quien descifra un código que nadie admite que existe. El olvido de su nombre que no era olvido. Ay, Renata, o Rebeca, siempre me confundo las dos con R. El interés por su trabajo que siempre terminaba en una reducción. Qué bonito que hagas casitas, eso es muy importante. La pregunta que aparecía en cada reunión como una trampa con poca imaginación. ¿Y tu familia siguen en... ¿Cómo se llama eso? ¿Ecatepec? Como si el nombre del lugar fuera una sentencia, como si de dónde venía uno definiera hasta dónde podía llegar. Hubo una tarde, 8 meses después de la primera comida, en que Renata llegó a la casa de las suegros a recoger a Tomás y encontró a Viviana en la sala disfrutando con 2 de sus amigas. Soy un poco curioso. La conversación se interrumpió. Me gustaría saber desde qué ciudad estás viendo este video. Y Renata, que tenía un oído afilado para las cosas que se dicen cuando se cree que alguien ahora escucha, con la historia, alcanzó a oír mientras cruzaba el pasillo. No es de mala familia, solo que, ya sabes, uno quiere para sus hijos algo más. La frase se cortó. Alguien carraspeó. Renata continuó caminando al mismo ritmo. Subió las escaleras. Llamó a la puerta del cuarto de Tomás con los nudillos, 2 golpes suaves. «Ya llegué», y no dijo nada más. Esa noche, en el departamento que para entonces ya compartían en la colonia del Valle, que Renata había encontrado, decorado y organizado, porque Tomás tenía talento para delegar las cosas que no le urgían. Mientras servía la cena que ella había preparado y él miraba el teléfono, pensó en contarle. En reproducir la frase, en pedirle que hiciera algo, que dijera algo, que pusiera un límite que ella llevaba tiempo esperando que él pusiera solo. Pero lo miró, y vio en su cara esa expresión suave, esa despreocupación que era su estado natural, y supo que si le contaba a él diría: «Ay, no le hagas caso, así es ella, no significa nada». Y no significaría nada para él. Eso era el problema. En lugar de hablar, le preguntó cómo le había ido en la reunión de esa tarde, y él le contó con detalle y animación. Y la comida estuvo buena y el vino también, y más tarde él la abrazó en la oscuridad del cuarto con esa forma que tenía de abrazarla, como si quisiera que ella se quedara para siempre. Y por esa noche, Renata decidió que el amor era suficiente. Pero el amor, como cualquier estructura, necesita mantenimiento. Necesita que las personas que lo habitan lo cuiden, lo revisen, reparen lo que empieza a ceder. Y Tomás, que era un hombre que amaba a Renata, eso no lo dudaba ella, nunca lo dudó.
Era también un hombre que no había aprendido que amar a alguien significa también defenderla cuando la atacan, que el silencio en los momentos que exigen palabra es una forma de traición que no se llama traición, pero que duele igual. El año y medio siguiente fue una acumulación. El día en que Viviana le preguntó a Renata, frente a toda la mesa del Día de Muertos, cuánto ganaba, con esa pregunta de la que uno no puede salir bien, porque si dices la verdad pareces vanidosa y si mientes pareces menos. El día en que llegó al departamento y encontró a Viviana de visita sorpresa, reorganizando la cocina porque así es más funcional. El día en que en una reunión con los socios del padre, alguien preguntó a qué se dedicaba Renata y Tomás respondió algo de arquitectura, con el mismo tono casual con que uno menciona un pasatiempo. Algo de arquitectura. Renata había pasado esa semana presentando el proyecto más grande de su carrera ante una comisión del gobierno federal. Había dormido 4 horas la noche anterior. Había respondido preguntas técnicas durante 3 horas seguidas con una precisión que hizo que el subsecretario de Desarrollo Urbano le pidiera los datos de contacto de la firma al terminar. Algo de arquitectura. Ella lo miró ese momento. Él no lo notó. O sí lo notó, y decidió no notar que lo notaba. Lo peor de querer a alguien que no te ve bien no es el dolor. El dolor tiene bordes claros, tiene nombre, tiene forma. Lo peor es la confusión. El movimiento perpetuo entre el amor real que sientes y la duda de si ese amor sobrevivirá a la acumulación de las pequeñas heridas que nadie llama heridas porque son demasiado pequeñas para tener ese nombre. Renata no habló con nadie de esto excepto con Gloria. Gloria, que la conocía desde las maquetas y los quesadillas de la madrugada, que tenía la habilidad de decir la verdad con una ternura tan bien calibrada que uno la recibía sin ponerse a la defensiva. «Renata», le dijo una tarde de octubre, mientras revisaban los planos del proyecto nuevo sobre la mesa de trabajo, «¿por qué sigues aguantando?» «No estoy aguantando. Llevas 6 meses contándome cosas de esa señora que no son aguantables. Son pequeñeces. Las pequeñeces acumuladas forman algo grande». Renata bajó la vista a los planos. Pasó el dedo por una línea que ya sabía de memoria. «Lo quiero». «Eso no está en duda». «Entonces, eso es suficiente para seguir intentando». Gloria no respondió. Solo la miró con esa expresión que tienen las personas que saben algo que todavía no es su momento de decir. El contrato que cambiaría todo llegó en noviembre. El Instituto Nacional de Vivienda y Desarrollo Urbano había lanzado una licitación para el diseño de un complejo habitacional sustentable en los límites del oriente de la ciudad. 2.000 unidades de vivienda, espacios comunitarios, áreas verdes, conectividad de transporte. El proyecto más ambicioso de renovación urbana en el oriente de la ciudad en 20 años. Presupuesto, 1.200 millones de pesos. Gloria encontró la convocatoria por casualidad, un martes por la tarde, y fue al cuarto de Renata con el laptop en la mano y los ojos abiertos del tamaño que a veces tienen las cosas importantes. «Mira esto». Renata leyó. Leyó 2 veces. Sintió algo moviéndose en el pecho, ese movimiento que reconocía desde los 11 años, desde la fotografía del edificio guardada entre los libros. «¿Cuánto tiempo tenemos?» 4 meses para presentar la propuesta. Empieza el equipo mañana a las 8. Fueron 4 meses que consumieron todo. El equipo trabajó en turnos. Los planos se rehacían cuando algo no era exactamente lo que debía ser. Renata pasaba noches enteras revisando detalles, preguntándose qué haría falta, cómo podría ser mejor. El proyecto que diseñaron no era solo arquitectura. Era una manera de entender que la gente que vivía en el oriente de la ciudad merecía espacios pensados con el mismo cuidado que los de cualquier otro lado. Que nadie merece menos por el código postal donde nació. Ese era, en el fondo, el argumento del proyecto, y Renata lo puso en cada línea, en cada espacio, en cada decisión de materiales y de orientación y de acceso. La presentación ante la comisión fue un martes de marzo. Renata habló durante 2 horas, respondió preguntas durante 40 minutos más. Salió del edificio del instituto sin saber nada,
y con la certeza tranquila de que había dado todo lo que tenía. 3 semanas después, llegó el correo. Fuentes Interán Arquitectura. Proyecto ganador. Gloria y ella se abrazaron en medio de la oficina durante un tiempo que ninguna de las dos midió. El equipo aplaudió. Alguien sacó una botella de algo que nadie supo bien qué era, pero que supo bien. Esa noche Renata llamó a su madre. Lola tardó un momento en entender lo que su hija le estaba diciendo, y luego dijo, con esa voz que tenía para los momentos grandes, con esa voz que Renata había escuchado la noche que le dijo que pasó el examen de la UNAM. Ya sabía yo. Solo eso. Ya sabía yo. Don Gerardo, en el fondo, dijo algo ininteligible pero cargado de amor. Renata colgó y se quedó sola en el departamento. Tomás tenía una cena con clientes, mirando las luces de la ciudad por la ventana. La misma ciudad que había cruzado miles de veces desde Ecatepec hasta la universidad, desde la universidad hasta la primera oficina, desde la primera oficina hasta aquí. Pensó en la fotografía de la revista que su madre rescató del depósito de reciclaje. Pensó en lo lejos que había llegado desde entonces. Pensó que nadie le había regalado nada. Tomás se enteró del proyecto ganador con 4 horas de retraso, porque Renata quiso contárselo en persona y él llegó tarde por la cena de clientes que se había extendido. Cuando Renata le contó, Tomás la abrazó y dijo que era increíble. Abrieron el vino que guardaban para las ocasiones importantes. Brindaron. Y luego 2 días después, en la cena semanal en casa de sus padres, cuando Renata esperaba que Tomás contara la noticia, él habló durante 15 minutos de una negociación que su padre estaba cerrando con un desarrollador de Monterrey. Renata esperó. Osvaldo preguntó cómo iba el trabajo en la firma. Bien, dijo Tomás. Siguen creciendo. Eso fue todo. Renata tomó su copa de vino. Viviana, desde el otro extremo de la mesa, le preguntó si quería más pan. Gracias, no. Esa noche, en el coche de regreso, Renata le preguntó por qué no había contado lo del contrato. Tomás frunció el ceño levemente, con esa expresión de quien no entiende la pregunta. ¿Para qué? La noche estaba bien así. Para compartirlo, para que supieran. Ya les contaré en otro momento. Ese otro momento no llegó. Renata pasó las semanas siguientes trabajando 16 horas diarias en la fase de proyecto ejecutivo. El equipo había crecido. La responsabilidad era inmensa. Y al mismo tiempo, en la periferia de su vida personal, algo se estaba enfriando con una lentitud que quizás ella no quería reconocer todavía. Hubo una noche en que llegó al departamento después de la medianoche y encontró a Tomás dormido en el sillón con el televisor encendido. Se quedó de pie en el umbral de la sala mirándolo, con la bolsa del trabajo en la mano y los pies doloridos, y algo en el pecho que no era exactamente amor, pero tampoco era exactamente su ausencia. Era cansancio, no del trabajo, del otro tipo de cansancio, el que viene de construir solo algo que debería construirse entre dos. Lo cubrió con una manta y se fue a la cama sin despertarlo. La invitación al aniversario de los Garza llegó un mes después. 40 años de matrimonio de Osvaldo y Viviana. Una celebración importante en la Casa de las Lomas. Toda la familia, amigos de décadas, un evento al que la gente esperaba con el tipo de anticipación que solo tienen las reuniones donde se espera que pasen cosas. Va a ser grande, dijo Tomás cuando la mencionó. Mi mamá lleva meses organizándolo. ¿Cuánta gente? No sé, 70, 80 personas. Renata asintió. Pensó en el vestido azul marino. Pensó en el bolso Cognac. ¿Le digo algo a tu madre sobre el proyecto? ¿Lo menciono? Tomás lo consideró por un momento. Si surge natural, sí. No surgió natural porque a Viviana las cosas sobre Renata nunca le surgían natural. Lo que Renata no sabía en ese momento, lo que descubriría mucho después, cuando las piezas ya habían caído y el tablero estaba despejado, era que en esa misma semana, Osvaldo Garza había tenido una conversación privada con uno de sus asesores en la que el nombre de Fuentes Santerán había salido a relucir. La empresa constructora de los Garza llevaba 3 años perdiendo contratos ante empresas más ágiles, con mejor tecnología,
con equipos de diseño que ellos no tenían. La deuda había aumentado. Los proyectos propios se habían estancado. Y ahora que el gran proyecto de vivienda del oriente de la ciudad estaba adjudicado, los subcontratos de construcción que se derivarían de él serían una oportunidad enorme. Osvaldo le preguntó a Tomás si podría hablar del tema con Renata. Tomás dijo que sí, claro, seguro, en algún momento. Ese momento tampoco llegó antes del aniversario, porque Tomás era un hombre que posponía las cosas difíciles para después que hablar con Renata sobre negocios de la familia, cuando Renata y su firma eran ahora más grandes que la empresa de su padre era, para él, una cosa difícil. No por orgullo de Renata, por orgullo de él, y así llegaron al día del aniversario sin que nadie hubiera hablado de nada con nadie, con la conversación pendiente flotando en el aire, como una fruta madura que nadie se había atrevido todavía a alcanzar. El salón olía a rosas blancas y a una pretensión que llevaba décadas cultivándose. Renata lo notó desde que cruzó la puerta. Había estado en esa casa docenas de veces. Conocía cada rincón, cada cuadro, cada sillón y cada objeto decorativo que Viviana había colocado con la intención de que los visitantes comprendieran cuánto costaban. Pero esa noche todo brillaba más, todo estaba más dispuesto, como si la casa hubiera sido preparada no solo para una fiesta, sino para una demostración. La orquesta tocaba en el jardín. Los meseros circulaban con charolas. El champán hacía su trabajo. Renata reconoció caras. Saludó a Rebeca, que la abrazó y le dijo en voz baja que el vestido estaba precioso. Saludó a Javier, que le preguntó por el proyecto con el entusiasmo sincero que siempre lo caracterizaba. Saludó a Osvaldo, que la tomó del brazo y le dijo que tenía pendiente platicar con ella, que tenía un asunto importante. «Luego hablamos», dijo ella. «Sí, luego hablamos», dijo él. Tomás estaba a su lado, o eso creía ella. Lo cierto es que estaba a su lado físicamente, pero hacía minutos que su atención flotaba hacia otro lado. Y entonces llegó Viviana. El grupo que traía consigo era de las primas del lado de su familia, mujeres de su generación que llevaban 50 años moviéndose en los mismos círculos y que tenían en las caras esa expresión particular de quien ha pasado toda su vida siendo validado por las mismas personas y en los mismos términos. Las presentaciones empezaron. Cada nombre venía con su coordenada social. Y cuando llegó el turno de Renata, Viviana hizo esa pausa tan breve que casi no existía. «Y esta», dijo con la ligereza de quien señala un mueble, «es la muchacha que ayuda en casa, la que se encarga de las cosas del hogar». El tiempo tuvo la extraña cualidad de detenerse y acelerar al mismo tiempo. Renata sintió el filo de esas palabras. Sintió también, en el mismo instante, una especie de claridad brutal. «Hola, soy yo otra vez. Tu opinión es muy importante para mí, así que, si puedes, déjame un comentario aquí abajo contándome qué te está pareciendo la historia y dale una calificación del 1 al 10. Muchísimas gracias por ver la historia hasta aquí. Continuamos». Como cuando alguien te dice una verdad que ya sabías, pero que aún así duele en la misma medida en que libera. El mundo de Viviana nunca tendría un lugar para ella. No porque Renata no fuera suficiente, sino porque Viviana había decidido desde el principio que no lo tendría. Y Tomás no se movió, no dijo nada. Renata buscó su mano instintivamente y no encontró nada. Entonces respiró. Una vez, solo una, y tomó su bolso, y salió. Las piedras del sendero bajo los tacones, la orquesta tocando Sabor a mí, el portón metálico frío en la palma de la mano, la noche de la ciudad al otro lado, 3 cuadras, un taxi, las luces de las lomas quedándose atrás. Gloria contestó al segundo tono. «¿Puedo ir?» «Ya estoy abriendo la puerta», dijo Gloria. Renata llegó al departamento de su amiga en la Nápoles 20 minutos después. Gloria la esperaba en la entrada con un suéter, unos calcetines de lana y una mirada que no tenía una sola gramo de «te lo dije». Solo había presencia, solo había espacio. Renata se sentó en el sillón y le contó todo. La presentación, las palabras exactas,
La pausa de Viviana, las primas, el silencio de Tomás. Gloria la escuchó sin interrumpir. Cuando Renata terminó de hablar, hubo un silencio tranquilo. «¿Cómo estás?», preguntó Gloria. «Estoy...». Renata lo pensó. «Estoy enojada y triste, y también, de una manera extraña, estoy muy clara». «¿Clara cómo?». «Clara como cuando al fin sabes algo que ya sabías pero no te habías permitido saber». Gloria asintió. «¿Y Tomás?». El teléfono de Renata había vibrado 7 veces desde que salió de la casa. Tomás llamando, Tomás mandando mensajes. Ella había apagado la pantalla sin leer. «No sé qué hacer con Tomás todavía», dijo Renata. «Sé lo que tengo que hacer. No sé si tengo fuerza para hacerlo esta noche». «No tienes que decidir nada esta noche». «No». Durmió en el cuarto de visitas de Gloria, bajo una cobija que olía a suavizante de lavanda, con el teléfono apagado, y tuvo el sueño más tranquilo que había tenido en meses. Tomás llegó al departamento de Renata al día siguiente por la mañana. Ella lo dejó pasar. Le ofreció café. Él no se sentó. «Renata, mi mamá no quiso decir...». «Tomás, fue una torpeza, ya sabes cómo es ella. A veces dice las cosas sin...». «Tomás». Él se detuvo. Ella lo miró. Lo miró de verdad, con la misma precisión con que miraba un plano, para encontrar el error que todavía nadie había detectado. «¿Me vas a decir que no pasó lo que pasó?». «No, claro que no. Lo que pasó estuvo mal. Pero ¿me vas a decir que me defendiste?». El silencio de Tomás fue un tipo de respuesta. «¿Me vas a decir que en algún momento de los 3 años que llevamos juntos pusiste un límite que importara?». Él abrió la boca. La cerró. «Yo te quiero», dijo por fin, y en su voz había algo genuino, algo que Renata reconoció y que por eso mismo dolió más. «Tú sabes que te quiero». «Lo sé». «Entonces, querer a alguien y defenderla cuando la atacan no es lo mismo, Tomás. Puede haber amor y también puede haber cobardía. Las dos cosas pueden existir al mismo tiempo». Él la miró. Algo en su cara decía que quería contradecirla. Algo más decía que no podía. «¿Qué quieres que haga?», dijo al final. Era la pregunta equivocada. No porque fuera falsa, sino porque llegaba 3 años tarde. «Nada que tengas que preguntarme», dijo Renata, «porque si necesitas preguntarme, ya es demasiado tarde». Tomás estuvo en el departamento 2 horas más. Habló, escuchó, prometió cosas que probablemente creía que podría cumplir. Pero Renata, que llevaba años aprendiendo a leer las estructuras con honestidad, a ver no lo que querías que fueran, sino lo que realmente eran, sabía ya que algunas cosas no se reparan con promesas, se reparan con acciones. Y las acciones, si no llegaban solas, si tenían que ser instruidas y solicitadas y negociadas, no eran el tipo de cimientos sobre los que se construye algo que dure. Cuando Tomás se fue, Renata se quedó en el silencio del departamento. Miró las plantas que ella había comprado, los libros en la estantería que había organizado ella, el cuadro en la pared que había elegido ella en un mercado de artesanías en Oaxaca, un domingo que ella recordaba con claridad y que él probablemente había olvidado. Llamó a un abogado al día siguiente. Los meses que siguieron fueron los más trabajados de su vida y, paradójicamente, los más claros. Fuentes Santerán arrancó la primera fase del proyecto del oriente de la ciudad con un equipo de 15 personas. Renata estaba en obra 3 días a la semana, con casco y botas, revisando cada detalle. El equipo era joven, brillante, entregado. La confianza entre ellos había crecido tanto en los últimos meses que a veces Renata sentía que estaba construyendo 2 cosas al mismo tiempo: el proyecto y el equipo. No hubo drama con la separación de Tomás. No hubo escenas. Solo la lenta y necesaria tarea de deshacer lo que 2 personas construyen juntas cuando deciden que seguir juntas haría daño. Dividir lo que era de uno, lo que era del otro, lo que había sido de los 2. El departamento era de ella. Él se fue sin mayor discusión. Eso también le dijo algo. Hubo una llamada 2 meses después de la separación en que Tomás intentó nuevamente. Habló de que había reflexionado, de que había hablado con su madre, de que las cosas podían ser distintas. «¿Habló con tu madre?», preguntó Renata.
Sí, le dije que lo que hizo estuvo mal. ¿Y qué dijo ella? Un silencio. Dijo que siempre ha tenido buenas intenciones. Renata casi se rió. Cuídate mucho, Tomás. Colgó. No lo llamó de nuevo. Y pasado un tiempo, él tampoco. Lo que Renata no supo hasta mucho después, porque no había razón para que lo supiera, fue lo que pasó en la empresa constructora de los Garza en los meses siguientes al aniversario. Rebeca fue quien se lo contó, en una tarde de café en La Condesa casi un año después. «El negocio de mi papá está muy mal», dijo Rebeca, sin rodeos, con esa honestidad que la hacía tan distinta a su madre. «Lleva tiempo mal, pero este año se puso peor». Renata la escuchó. «El proyecto del Oriente, mi papá quería hablar contigo esa noche. Tenía la esperanza de que pudieras considerar a la constructora para algún subcontrato. Ya sabes, obra gris, cimentaciones, lo que fuera». ¿Tomás lo sabía? Mi papá se lo dijo esa misma semana. Le pidió que te hablara. Renata miró su taza de café. Nunca me dijo nada. No. El silencio entre las dos tuvo el peso específico de las cosas que ya no pueden cambiarse. El contrato fue a otra constructora, continuó Rebeca. Una de Querétaro. Mi papá no pudo competir y ahora la situación es complicada. No dijo más. No hacía falta. Renata pensó en Osvaldo diciéndole, «Luego hablamos esa noche en el jardín». Pensó en la conversación que no había ocurrido porque ella había tomado su bolso y había salido. Pensó en todas las cadenas de consecuencias que se desencadenan de un solo momento, en cómo una palabra puede cambiar la trayectoria de cosas que nadie iba a relacionar entre sí. No sintió satisfacción. La satisfacción requería que uno hubiera querido que las cosas salieran así. Sintió tristeza. Por Osvaldo, que era un hombre bueno atrapado en una dinámica que tampoco había elegido del todo. Por Rebeca, que era demasiado joven para cargar con las consecuencias de decisiones que no había tomado. Incluso, en algún lugar muy hondo, por Tomás, que era un hombre que amaba a su madre más de lo que la amaba a ella y que pagaría ese amor con una lealtad que no le devolvería lo que había perdido. ¿Y tu mamá?, preguntó Renata. Rebeca bajó los ojos. Mi mamá cree que la empresa va a recuperarse, que es una mala racha, que todo se va a arreglar. ¿Tú qué crees? Creo que mi mamá nunca ha tenido que enfrentar que una decisión suya tuvo consecuencias. Renata asintió. ¿Cómo estás tú? Rebeca levantó la vista. Sonrió de esa manera que tienen las personas jóvenes que están aprendiendo a cargar cosas pesadas y están decidiendo no dejar que las doblen. Estoy bien. Me voy a Madrid el próximo año. Hay una maestría que me interesa. Bien, dijo Renata, y lo dijo en serio. Se abrazaron cuando se despidieron afuera del café, con el sol de media tarde cayendo sobre las jacarandas del camellón. Cuídate mucho, Rebeca. Tú también. Y Renata se detuvo. Lo que hiciste esa noche, levantarte y salir así, quiero que sepas que yo lo vi, y me pareció lo más digno que he visto en mucho tiempo. Renata la miró. Gracias, dijo, y lo decía en serio. El Premio Nacional de Diseño Urbano Sustentable se entregaba cada 2 años en una ceremonia en el Palacio de Bellas Artes. Renata había ganado una mención honorífica años atrás, cuando el proyecto de Iztapalapa. Ese galardón había cambiado su carrera. Este era diferente. El jurado había revisado más de 100 proyectos de todo el país. El fallo se publicó un martes de septiembre, y cuando Gloria leyó el nombre en la pantalla, se quedó tan quieta que Renata, que estaba en la cocina preparando café, le preguntó si se había sentido mal. Premio Nacional. Categoría Vivienda Social. Fuentes y Terán Arquitectura. Renata no se movió durante 3 segundos. Luego caminó hasta donde estaba Gloria y leyó la pantalla ella misma. Y luego volvió a leerla. Gloria. Ya sé. Gloria. Ya sé, Renata. Se abrazaron en medio de la oficina por la segunda vez en su historia, y esta vez el equipo completo aplaudió. Y alguien sacó champán de verdad, y el festejo duró hasta que cerró el edificio, y tuvieron que seguirlo en la banqueta. La ceremonia fue 3 meses después. Renata llegó al Palacio de Bellas Artes con Gloria a su lado, con su madre Lola del brazo,
que se había comprado un vestido nuevo para la ocasión y que había practicado en casa cómo caminar sobre el piso de mármol, con don Gerardo en su mejor traje, con el equipo completo, ocupando 2 filas del teatro. Cuando subió al estrado y tomó el micrófono, miró por un momento el teatro lleno antes de hablar. Buscó los ojos de su madre en la segunda fila. Lola la miraba con esa expresión que Renata había visto desde que era niña, la expresión de alguien que no necesita que el mundo entienda todo lo que costó llegar aquí, porque ella sí sabe, porque lo vivió desde el principio, porque cosía a máquina desde las 6 de la mañana, y sabía que esas costuras tenían entre sus propósitos el de darle a su hija un poco más de tiempo para mirar las fotografías de los edificios guardadas entre los libros. «Esto es para las personas que construyen las cosas desde adentro», dijo Renata al micrófono, y su voz sonó firme y clara en el teatro, «para las que trabajan desde antes de que amanezca, para las que no necesitan que el mundo sepa sus nombres para saber quiénes son». Aplausos. Sintió el peso del reconocimiento, como se siente algo genuino, no como una llegada, sino como una confirmación de algo que ya existía. Bajó del estrado con el premio en las manos, y su madre la abrazó tan fuerte que el vestido nuevo se arrugó un poco, y don Gerardo la abrazó también, y no dijo nada, pero eso ya lo conocía ella de toda la vida. Y el silencio de su padre siempre había hablado más que las palabras de otros. Fue en esa ceremonia, en ese mismo teatro, donde Renata se enteró de que Tomás estaba en la ciudad. No porque él estuviera presente, sino porque uno de los asistentes al evento, un arquitecto conocido de los circuitos profesionales, mencionó de pasada que había visto a Tomás Garza la semana anterior, que tenía entendido que estaba atravesando un momento difícil con el negocio familiar, que ojalá las cosas se acomodaran para él. Renata escuchó, asintió, y siguió la conversación hacia otro tema. No sintió nada que se pareciera a la satisfacción de quien tiene razón. No le alegró. Nunca le había deseado el mal a Tomás ni a su familia, a pesar de todo. El daño que te hace alguien no necesita convertirse en deseo de venganza para ser real. Basta con reconocerlo, cargarlo lo que hay que cargarlo, y después soltarlo. Soltar no es perdonar sin condiciones. Soltar es decidir que el peso de lo que te hicieron no va a ser parte del equipaje que llevas al siguiente lugar. Ella había tomado su bolso y había salido. Y había seguido caminando. 18 meses después de esa noche en Las Lomas, Renata estaba parada frente al espejo del baño de su nuevo departamento, más grande en la Roma Norte, con una terraza donde había puesto macetas de albahaca y una silla de mimbre donde leía los domingos por la mañana, arreglándose para una reunión. La firma había crecido a 22 personas. Tenían 2 proyectos nuevos en proceso y una colaboración internacional que Gloria había gestionado con un estudio de Barcelona. El nombre de Fuentes Santerán era reconocido ahora en espacios donde antes habrían tenido que presentarse con 3 cartas de recomendación y un portafolio de 20 páginas. Se puso los aretes, recogió el cabello, tomó el bolso, el mismo bolso, el de cuero color cognac, siempre el mismo bolso. Bajó a la calle y caminó 2 cuadras hasta la cafetería donde había quedado de verse con el equipo. El sol de la mañana caía sobre las jacarandas que bordeaban la calle, y el aire tenía esa calidad extraña y preciosa de los días de octubre en la Ciudad de México, cuando el cielo está muy azul y el verde de los árboles brilla de un modo que parece irreal. Pensó, como a veces pensaba, en la noche del aniversario, en las rosas blancas y la pretensión del salón, en las palabras de Viviana, dichas con esa ligereza de quien no calcula el peso de lo que lanza, en el silencio de Tomás, en sus propios tacones sobre las piedras del sendero. Y pensó también, porque era honesta consigo misma, porque eso era algo que había aprendido a hacerlo incluso cuando dolía, que si esa noche no hubiera pasado lo que pasó, si Viviana no hubiera abierto la boca o si Tomás hubiera dicho lo que debía decirse, ella probablemente seguiría ahí, siguiendo aguantando, siguiendo construyendo su vida profesional con una mano, mientras con la otra sostenía una relación que ya había empezado a agrietarse mucho tiempo antes. A veces la crueldad ajena
Tiene el efecto involuntario de empujarte en la dirección que necesitabas ir. No la justifica, no la convierte en un favor. Pero tampoco se puede negar que las cosas, al final, salieron como tenían que salir. La cafetería olía a café recién molido y a pan de yema. El equipo ya estaba llegando. Gloria entró por la puerta con 2 portafolios bajo el brazo y la expresión de quien tiene noticias que no pueden esperar. El Ayuntamiento de Puebla nos acaba de confirmar, dijo, todavía de pie en el umbral. Quieren reunirse la próxima semana. Renata sonrió. ¿Cuándo? ¿Martes o miércoles? Martes. Gloria sonrió también. Y el martes siguiente, Renata Fuentes entró a esa reunión como lo que era, una arquitecta brillante al frente de una firma reconocida, hija de una costurera y un mecánico de Ecatepec, que había construido todo lo que tenía con sus propias manos y que no le debía nada a nadie que no se lo hubiera ganado. Llevaba su bolso de cuero color cognac, siempre el mismo bolso, porque hay cosas que uno carga consigo no para recordar de dónde viene, sino para recordar quién es. Y eso, pensó Renata, mientras extendía la mano para saludar al primer funcionario que se puso de pie para recibirla. Nadie podía quitárselo, absolutamente nadie. Y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira, justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.